Niños, buenos días para todos. El tema de hoy es historia clínica en Colombia. Como les había dicho ayer, ¿qué es una historia clínica? Es un documento obligatorio y sometido a reserva, en el cual se registran en orden cronológico las condiciones de salud del usuario, los actos médicos y los demás procedimientos del equipo de salud. ¿Quién me dice qué es cronológico? Cronológico. Es Profe, como en cronológico no orden, es cuando no. algo se hace seguidamente. En orden, pero seguidamente. No, Profe, no es un seguimiento. en el orden del tiempo en que se van realizando las notas, las actividades, asimismo se van registrando en la historia clínica. Eso quiere decir el registro cronológico de las condiciones y de las actividades que se le realicen al paciente. En ese mismo orden, ¿cierto? En el orden de tiempo. La historia clínica tiene un marco legal. ¿Para qué? Para su manejo, custodia y para seguridad. ¿Cómo vamos a encontrar abreviada la palabra historia clínica? H.C. Cuando vean esta abreviatura H.C, les están hablando de historia clínica. La historia clínica está condicionada por muchísimas normas, pero hay unas más importantes. ¿Cuál es? La resolución 1995 de 1999, el decreto ley 019 del año 2012, que es la ley antitrámites, y esa resolución de qué nos habla del manejo, la custodia y la seguridad de la historia. La ley 23 del año 91, que nos habla de la ley de ética médica, el acuerdo 002 del 2014 del Archivo General de la Nación. La resolución 1995 de 1999, que ya la habíamos visto, que habla de las normas para el manejo, la custodia de la historia clínica. La resolución 839 de 2017, que igualmente complementa esta parte del manejo de la historia. La resolución 3374, que nos habla de los registros individuales de prestaciones de servicios de salud. La resolución 0058 del 2007, que son normas para el manejo de la historia clínica, la custodia y el tiempo de conservación. Todo eso es el marco normativo de la historia clínica en Colombia. La resolución 1995 del año 1999 establece normas para el manejo de la historia, ¿cierto? Entonces, esa resolución es una norma y se encuentra clasificada por capítulos. En el capítulo 1 que encontramos las definiciones y las disposiciones generales. En el capítulo 2, el diligenciamiento, cómo es el diligenciamiento de una historia clínica en Colombia. El capítulo 3, la organización y el manejo del archivo de las historias clínicas, cómo deben estar organizados esos documentos que contiene la historia clínica, cuál es el orden que deben llevar. Y en el capítulo 5 nos habla, perdón, en el capítulo 4 nos habla del comité de las historias clínicas. Ahorita vamos a ver qué es el comité. La resolución 3374, como habíamos visto, que es una de las normas que hacen parte del marco legal, ¿de qué nos habla esta resolución? Por la cual se reglamentan los datos básicos que deben reportar los prestadores de servicios de salud y las entidades administradoras de planes de beneficios sobre los servicios de salud prestados, ¿cierto? Entonces, todas las IPS, las instituciones prestadoras de servicios de salud, deben reportar al Ministerio de Salud unos datos básicos de esas atenciones que ellos le están prestando a los pacientes. ¿Según qué? Según esta resolución.
Esos datos básicos, ¿dónde van a estar? ¿De dónde van a sacar ellos esa información? De la historia clínica y de la admisión del paciente. Implementa los registros individuales de la prestación de los servicios de salud RIPS. Niños y niñas de Medellín y los niños de Caldas. Ustedes llevan un glosario de siglas. Todas las siglas nuevas Sí. que van viendo, las van registrando en el cuaderno y ponen la sigla y el significado. Sí, profe. Esta palabra RIPS va para el glosario de siglas. ¿Quién me recuerda qué quiere decir RIPS? RIPS. Profe, se está escuchando muy mal. Todos me escuchan mal. Niños, Sí, profe. Sí, Profe, profe, por se lo datos. escucha muy, se ¿está escucha mal. escuchado? Sí, profe. De nuevo aquí, de nuevo, a ver. Si de pronto. ¿Cómo me escuchan Profe, aquí? yo la escucho bien, sino, profe, que María Fernanda le mandó a decir que ya no tiene internet, pues se quedó sin internet, entonces que no puede conectarse a la clase ni estar en la exposición. ¿No se puede conectar a la clase? No, y no puede estar en la exposición tampoco porque no tiene internet. Una pregunta, John. ¿John con quién está en la exposición? ¿Cómo, profe? John Heider. Conmigo, profe. Ah, profe, con María Fernanda y Isabela. O sea que entonces no van a poder exponer hoy. O expones tu parte, Isabela expone la parte de ella. ¿Cómo hacemos hoy? Pues Profe, o si quiere, como para quiera. otro día que estemos todos Ah, bueno, sí. Eso lo antes posible. Entonces, para hoy me expone Isabela y John. Y la parte de María Fernanda queda para el lunes. Ah, bueno, profe, yo le digo a ella. Por favor. Bueno, Gracias. ¿Quién me recuerda entonces qué quiere decir RIPS? La sigla RIPS. ¿Qué quiere decir esta R? Registro individual de prestaciones de servicios de salud. Bien, eso quiere decir RIPS. Esta palabra RIPS va para el glosario de siglas y su respectivo significado. Registro individual de prestaciones de servicios de salud. ¿De qué nos habla la resolución 0058 del 2007, que también hace parte del marco normativo de la historia clínica en Colombia? Establece nuevas normas para el manejo de la historia clínica, la custodia y el tiempo de conservación. Ley 23 del año 1981, que es la Ley de Ética Médica, nos dice en el capítulo 3 de la prescripción médica, la historia clínica, el secreto profesional y algunas conductas. El artículo 34, ¿de qué ley estamos hablando? De la Ley 23 del año 1981. ¿Qué nos dice este artículo? La historia clínica es el registro obligatorio de las condiciones de salud del paciente. Es un documento privado sometido a reserva que únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos por la ley. Ahorita vamos a ver quiénes tienen acceso a la historia clínica por ley y quienes no tengan acceso por ley a la historia clínica. Para poder acceder a esa historia clínica del paciente, que deben tener una autorización del paciente. ¿Por qué? Porque la historia clínica es un documento privado que debe estar sometido a reserva. No cualquier persona puede tener acceso a una historia clínica, solamente las autorizadas por la ley y las autorizadas por el paciente. Artículo 36. En todos los casos, la historia clínica deberá diligenciarse con claridad. O sea, debe ser entendible todo lo que está ahí registrado. Ahorita vamos a ver qué condiciones deben tener los registros de una historia clínica. Cuando quiera que haya cambio de médico, el reemplazado está obligado a entregarla.
conjuntamente con sus anexos a su reemplazante. O sea, cuando hay cambio de turno en los hospitales, porque la atención es 24 horas, ese médico que va a entregar ese turno le debe entregar la historia clínica diligenciada hasta el momento que atendió ese paciente. ¿A quién? Al personal médico que está recibiendo ese turno. Resolución 1995 de 1999. ¿Qué establece esta resolución? El diligenciamiento, la administración, la conservación, la custodia. ¿Qué es custodia? ¿Quién me dice? Custodia. Custodia no es cuando uno tiene como, ¿cómo es que es? Ya me olvido. ¿Qué es custodia? ¿Quién me dice? Pero Cuando tiene como derecho a algo. estamos hablando de la historia clínica. ¿Qué sería Por custodia en este caso? Ah, la que lo resguarda, la que lo guarda, Exactamente, que la resguardar, clínica lo custodia. custodiar, procurar que esa historia clínica no esté en manos de todo el mundo, que única y exclusivamente tenga acceso a esa historia. ¿Quiénes? La ley, que según la ley tengan acceso, o las personas autorizadas por el paciente. Esto habla la parte de custodia. Confidencialidad de las historias y confidencialidad de las historias clínicas, ¿cierto? Los datos que están ahí son confidenciales, no los puede conocer todo el mundo, únicamente el médico y las personas que tienen acceso a esa historia. Conforme a los parámetros del Ministerio de Salud y del Archivo General de la Nación en lo concerniente a los aspectos archivísticos contemplados en la Ley 80 de 1989. Porque esas historias clínicas deben estar archivadas para una posterior consulta, ¿cierto? Ahorita vamos a ver por cuánto tiempo, cuáles son esas condiciones de esos archivos. Resolución 1995 del 2009, entonces continuamos con la resolución. ¿Qué dice esta resolución? Que la historia clínica es un documento privado, obligatorio, sometido a reserva, que es un registro cronológico, que ya habíamos dicho que las actividades y las notas se van registrando en el orden del tiempo en que se van realizando. Equipo de salud incluye auditores, son los que tienen acceso también a esta historia clínica. Y el conocimiento por terceros solamente puede darse cuando hay una autorización de quién, del paciente, del dueño de la historia clínica. El usuario, el equipo de salud y las autoridades judiciales de salud en los casos previstos en la ley. Esas son las personas que tienen acceso a la historia clínica. Todo el equipo de salud que está manejando ese paciente. ¿Quiénes? Los médicos, las enfermeras, el personal administrativo de salud que está gestionando servicios para ese paciente, las autoridades judiciales y otros casos previstos por la ley. Las demás personas determinadas por la ley tienen acceso a esa historia clínica. Quien no esté determinado por la ley o no haga parte del equipo de salud debe estar autorizado por el usuario, por el paciente. Lo que veníamos dicho, ¿cuáles son esas autoridades judiciales que tienen acceso a la historia clínica? El juzgado, la fiscalía, tribunales de ética médica, secretarías de salud, Ministerio de Salud y Supersalud, con relación a investigaciones que tengan a su cargo. Entonces, estos entes territoriales, la Secretaría de Salud, el Ministerio de Salud, la Supersalud. ¿Cuáles son las características de la historia clínica? Integralidad, secuencia, racionalidad científica, oportunidad y disponibilidad. Vamos a ver de qué tratan esas características. Son 5 características que debe tener una historia clínica. ¿De qué habla la integralidad en la historia clínica? La historia clínica de un usuario debe reunir la información de aspectos científicos, técnicos
y administrativos relativos a la atención en salud en las fases de fomento, promoción de la salud, prevención específica, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, abordándola como un todo en sus aspectos biológicos, psicológicos, social e interrelacionado con sus dimensiones personal, familiar y comunitaria. Entonces, esa historia clínica debe reunir todos los aspectos que le están manejando ese usuario en esa institución prestadora de servicios de salud. Lo relativo al tratamiento de su enfermedad. Si anteriormente en esa institución le realizaron procedimientos de promoción y prevención, también deben de estar ahí en esa historia clínica. Si ese paciente tiene consultas psicológicas, también van a estar ahí. Consultas de trabajo social, esas consultas son de apoyo también al tratamiento para intervenir en ese apoyo de la familia o en esa parte social que el paciente necesita para poder tratar su enfermedad, también debe estar ahí en la historia clínica. Absolutamente todos los registros relacionados con ese tratamiento en cualquier fase, ya sea en la fase de promoción, tratamiento o rehabilitación de la enfermedad, deben estar en la historia clínica. Secuencialidad. ¿De qué habla la secuencialidad? Los registros de la prestación de los servicios de salud deben consignarse de forma secuencial, cronológica, en la que ocurrió la atención. Desde el punto de vista archivístico, la historia clínica es un expediente que de manera cronológica debe acumular documentos relativos a la prestación de servicios de salud prestados, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a ir primero en la historia clínica? La última atención. De ahí para atrás, ¿qué va? Lo que le hicieron anteriormente, ¿cierto? En ese orden debe estar la historia clínica. Lo último que le hicieron es lo primero que debe encontrar el médico que está atendiendo a ese paciente o el personal médico, enfermeras, cualquier otro profesional de la salud que esté manejando a ese paciente. Y de ahí para atrás todo lo que le hicieron. Por eso, la secuencialidad. Racionalidad científica. Para los efectos de la presente resolución, es la aplicación de criterios científicos en el diligenciamiento y el registro de las acciones de salud brindadas a un usuario, de modo que evidencia en forma lógica, clara y completa el procedimiento que se realizó en la investigación de las condiciones de salud del paciente, el diagnóstico y el plan de manejo. Entonces, ¿qué dice esta parte de la racionalidad científica? Que todo el manejo que se está diligenciando en esa historia clínica esté basado en unos criterios científicos probados, ¿cierto? No en tratamientos experimentales, sino que esté basado en un procedimiento médico, en un tratamiento médico avalado con unas guías de atención avaladas por el Ministerio de Salud, y que todo lo concerniente a ese tratamiento esté registrado en esa historia clínica. Características de la historia clínica. Disponibilidad. Es la posibilidad de utilizar la historia clínica en el momento en que se necesita, con las limitaciones que impone la ley. ¿Cuáles son las limitaciones que impone la ley? ¿Quién me recuerda? Ya hablamos ahorita. ¿Todo el mundo puede acceder a una historia clínica? No. No, solo el personal autorizado. Limitación que impone la ley. No todo el mundo puede acceder a una historia clínica, únicamente el personal de salud y las entidades autorizadas por la ley, ¿cierto? Y el paciente. Y los terceros, o sea, las otras personas que el paciente autoriza, familiares, amigos, conocidos, pero deben estar autorizados por el paciente. Esa historia clínica debe estar disponible en todo momento para el personal de salud. En el momento en que necesiten registrar alguna atención o ver qué le hicieron a ese paciente anteriormente, deben tener la forma de consultarla en cualquier momento. De eso habla la disponibilidad.
Oportunidad. Es el diligenciamiento de los registros de atención de la historia clínica simultánea o inmediatamente después de que ocurre la prestación del servicio. Esto es supremamente importante. El personal asistencial, médicos y enfermeras y el resto de personal que atiende al paciente deben hacer un registro oportuno de las atenciones. Casi que en el mismo momento, inmediato después de que terminan de atender al paciente, deben registrar en la historia clínica qué fue lo que le hicieron. Las enfermeras, qué medicamento le aplicaron a ese paciente, a qué horas exactamente, la hora y los minutos en que se le aplicó ese medicamento, por qué vía, si fue vía intravenosa, si fue vía oral, por qué vía, qué medicamento le dieron, si fue pastilla, si fue un jarabe o si fue una ampolla aplicada intravenosa. Todos esos datos deben de estar registrados oportunamente. ¿Por qué? Porque se registra en orden cronológico, entonces no sería algo lógico que una persona esté registrando una atención a las 10 de la mañana y a una atención que prestó a las 6 y ya tenga unas notas anteriores de cosas que ya le hicieron con posterioridad a esa prestación de ese servicio. Entonces, en el mismo momento en el que se le presta el servicio al paciente, se debe registrar en la historia clínica lo que se le hizo. ¿Por qué? Porque esa secuencialidad tiene un impacto también en la atención. El médico que va a manejar a ese paciente va a tener que consultar toda esa serie de actividades que le realizaron anterior a la atención que el médico le va a prestar. Si ese paciente se complica por alguna causa, necesitan ver la historia clínica y saber cuál fue ese último medicamento que aplicaron. Y si ese medicamento no está registrado, ¿qué pasa? Eso puede llevar a acarrear sanciones, ¿cierto?, al hospital y multas. Porque si ese medicamento le produjo a ese paciente algún efecto secundario y por esa causa ese paciente presentó esa complicación, necesitan ver en la historia clínica exactamente a qué hora le aplicaron y qué medicamento. General, ¿alguien tiene alguna duda hasta aquí en la oportunidad, la disponibilidad? No. No sé. Generalidades. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo está, don Milton? ¿Cómo le va? Bien, profe. ¿Ustedes, chicos, cómo van? Muy bien. Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, bien, chicos, gracias a Dios. Darle un saludito corto, que pues sigan así de conectados, de motivados. Profe, te pido, porfa, como hay algunos que entran en esta sesión, otros que entran a la otra y otra en la tercera, te agradezco al final, puede ser a mediodía o por la tardecita, la asistencia del grupo de Sede Caldas. Sí, señor.